La Oficina Nacional de Estadísticas publicó recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2021. Y es la herramienta más eficiente para determinar cómo estamos en temas de vital importancia, como el acceso de los dominicanos a los servicios básicos y la seguridad alimentaria. También temas mucho más actuales que miden el impacto de la pandemia, por ejemplo, en la educación y la vacunación contra el COVID-19. ¿Y cuáles fueron los motivos que alegaron los no vacunados para no recibir la vacuna? Compartiremos datos tan interesantes como la autopercepción racial que los dominicanos tienen de sí mismos, con porcentajes que llaman la atención sobre la alta proporción de ciudadanos que se siguen considerando indios. Esta encuesta también pone el ojo en las personas con discapacidad para determinar en qué porcentaje de los hogares dominicanos vive una persona con discapacidad. Pero además, cómo ha ido cambiando la cantidad de hogares dirigidos por hombres y por mujeres con el tiempo. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela, compartimos todos estos datos junto a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas y un panel de expertos. Y vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche, a quienes agradecemos estar presentes. Ellos son Miosotis Rivas Peña, quien es directora de la ONE, economista, cuenta con una maestría en política económica y una maestría en género y desarrollo. También posee un magíster en desarrollo humano. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Willy Otañez, quien es encargado del Departamento de Encuestas de ONE, Oficina Nacional de Estadísticas, economista con maestría en demografía. Gracias por estar con nosotros, Willy. Antonio Siriaco Cruz, economista con maestría en economía aplicada. Gracias, don Antonio, por visitarnos nuevamente. Y Marina Ortiz, socióloga, directora de la Escuela de Sociología de la UAS. Bienvenida. Y hacemos una pausa. En un instante regresamos y usted recuerda todo lo que dije al principio. Esta mesa vale la pena escucharla y verla también. Ya regresamos. Bueno, vamos a empezar a desglosar esta encuesta en Hogar 2021, tan importante para nosotros saber dónde estamos parados y para que a partir de ahí sigamos caminando. Luego ustedes sacarán sus propias conclusiones de cómo está nuestro país, en qué siglo estamos, que esa es una pregunta que se hacía Cándido Mercedes en el día de hoy. Primero que nada, la muestra de esta encuesta, Marina, ¿es representativa de los hogares en nuestro país? ¿Cuántos hogares fueron? Miosotis, perdón. Sí, ¿cuántos hogares fueron? Sí, gracias, Faride. ¿Cuántos hogares fueron encuestados? Y luego vamos a hablar de cómo están los servicios básicos en esos hogares del país. ¿A cuántos reciben agua? ¿Cuántos reciben luz? ¿Cuántos reciben internet, que ya hoy es un servicio básico? Sí, bueno, muchísimas gracias, María Cela, por tenernos aquí en este programa contando de esta encuesta en hogar, también a Faride y a los colegas que nos acompañan. Y a Diana, que está por allá. Y a Diana, querida, perdón, desde allá, desde Canadá. Sobre todo para que la gente sepa qué es lo que es una muestra representativa, porque ¿por qué se habla de una muestra? Primeramente, lo que hace una encuesta es una investigación que hace un extracto de esa totalidad que hace un censo, ¿verdad? El Censo Nacional de Población agarra toda la población y lo que hace una encuesta es agarrar un pedazo de esa población, ¿verdad? Y entonces investigar sobre ella. Y se llama muestra representativa porque lo que se busca, ¿verdad? Científicamente hablando, es que las condiciones y las características de los hogares que se entrevistan, entonces luego se pueden expandir a toda la población. La encuesta en hogar que la ONE la hace desde el año 2006, en esta en específico del año pasado, tuvo una muestra seleccionada de unos 32.154 hogares, de los cuales un 30.681 las viviendas que fuimos a visitar estaban ocupadas, pero que luego a la gente que se entrevistó, ¿verdad? Los hogares que se entrevistaron fueron 28.132 para una tasa de respuesta alrededor de 87.4%, wow, que es una capacidad de respuesta alta. Sí. La en hogar normalmente anda alrededor del 90%, pero siendo la encuesta que salía después de COVID, nosotros en el 2020 no pudimos salir, ¿verdad? Por las condiciones de salud, pues yo creo que fue una muy buena respuesta de la
la encuesta y por eso yo creo que sigue siendo una encuesta de confiabilidad, ¿verdad? De que en la que la gente puede confiar en los datos. Exacto, es decir, que nos representa, que podemos decir que esa es la realidad dominicana. Vamos fue a hablar del territorio nacional, perdón. de todo el territorio. La capital, no, fue todo el territorio, Exacto. lo decíamos al principio. Vamos a empezar, porque tenemos todas las imágenes de la encuesta, hablando del agua. Servicio básico y fundamental en el siglo XXI para poblaciones que están en desarrollo y para llamarnos país desarrollado. ¿Cuántas viviendas reciben agua? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas tienen agua dentro de sus hogares? ¿Y cuántas las tienen fuera? Bueno, antes que nada, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa para hablar sobre la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, un estudio que es sin lugar a duda de gran relevancia para la República Dominicana, puesto que pone de relieve las condiciones de vida de los hogares y de las personas que lo integran. Uno de los objetivos de la ENHOGAR es conocer el acceso a los servicios básicos por parte de los hogares, entre ellos el acceso a agua potable. La ENHOGAR 2021 pone de relieve que un 53.6% de los hogares del país tienen acceso a servicio del agua potable dentro de la vivienda. O sea que un 46% de dominicanos no tiene agua dentro de su casa. Exacto. Que quede claro, es un 46%. Esos que no tienen agua dentro de su casa son los que también tienen el servicio limitado, que reciben agua una vez a la semana, por ejemplo. ¿Lo vemos así? No, dentro de la casa no. Bueno, porque una cosa es tener la posibilidad de que te llegue el agua y Exacto. otra cosa es que efectivamente te llegue. Por eso hago la pregunta. ¿puedes repetirla, por favor? No. Ya yo la estudié, la encuesta. Ellos están hablando, ella se ríe porque ella sabe cómo soy yo. Dentro del hogar, el 46% de dominicanos no tiene ni 3 días a la semana, ni 5 horas, ni 4 horas. Nada. Es fuera. Sí. El resto, ya entonces, es por horas, mayor cantidad de tiempo, o todo el tiempo. O todo el tiempo, ¿no? Bueno, además de indagar sobre la fuente de abastecimiento de agua en el hogar para los quehaceres domésticos, se investiga el tiempo por el cual reciben el servicio de agua. Las veces a la semana. O sea, las veces a la semana. Eso es lo que y el número de horas diario por el cual reciben, de otros hogares. Por el cual reciben el servicio de agua potable. Esa indagación se hace tanto a los hogares que reciben el servicio de agua potable del acueducto dentro de la vivienda como fuera. ¿Qué es lo que pone en relieve la ENHOGAR? Que de aquellos hogares que reciben el servicio de agua potable menos de 3 días a la semana. Dentro del hogar. Tanto dentro como fuera del hogar. Exacto. En promedio, reciben el servicio diariamente por unas 8.7 horas al día. Ok. Tanto fuera como dentro del hogar. Ahí estamos considerando toda la parte tanto de agua potable, ya sea que tú la tengas dentro de tu casa porque te llega el acueducto o porque hay una llave fuera y tú la colectas desde fuera, ¿no? Entonces creo que Diana tiene una pregunta. Ajá. No, lo que esto está indicando es que es evidente que todavía el acceso a agua potable es uno de los principales problemas que hay que resolver en la República Dominicana. Que estamos grave. Estar bien en ese tema. Sí, ¿sabe la cantidad de enfermedades? Y vamos a preguntar aquí al panel de este lado, ¿qué implica un país donde todavía casi el 50% no tiene agua potable dentro de su hogar? ¿Cuál es para la salud pública? ¿Cuál es el peso, la cuota para salud pública y en general? Mira, lo importante, también hay que resaltar que se presenta aquí en este estudio, es el elemento territorial. Y en el mapa uno puede observar, por ejemplo, las regiones como la región Enriquillo, la región El Valle, la región de Iguamo, que es la parte del este, son aquellos que tienen y reciben menos horas diarias de agua. Y eso entonces se está reflejando una desigualdad
territorial, que yo creo que uno de los aspectos importantes de esta encuesta es que también tú puedes ver las desigualdades, no solamente a nivel general, sino también a nivel territorial, que es muy importante para fines de política pública del territorio. Y claramente todo esto tiene implicaciones en términos de la salud. Claro. Porque es un tema sanitario. Es un tema sanitario. El hecho de que tú no puedas, no soy médico, pero claramente las enfermedades de la piel, las enfermedades de la piel, eso genera todo un proceso de morbilidad y además impacta en el gasto de bolsillo de los hogares. Tema de la limpieza, el tema, por ejemplo, del gasto de salud. La cocina, la salubridad, todo ese tema. Y la compra de agua. La compra del agua. Sí, justamente lo que quería enfatizar era eso, es un problema también de la higiene, la salubridad, las condiciones en que preparan sus alimentos e incluso en la forma en que también pueden higienizarse en su persona. Entonces, cuando vemos la encuesta en hogar y analizamos la precariedad del servicio de agua, inmediatamente tenemos que asociarlo a condiciones de marginalidad. Correcto. Entonces te habla de altos niveles de marginalidad en la población, que si seguimos ahondando, vamos a hablar de cañadas, vamos a hablar de calles intransitables, vamos a hablar de condiciones del hogar y la vivienda en su estructura física, que también son muy precarias. Y muchos desafíos que esta encuesta pone de manifiesto. La electricidad, bastante bien para lo que yo imaginaba. Sí, de hecho la electricidad, lo que encontramos es que el 85.7%, ¿verdad?, de los hogares recibe el servicio de energía eléctrica. También un número bastante alto de 22 horas al día que recibe energía, pero sobre todo también ahí luego cuando tú te lo vas regionalmente, cuando lo miras en todo el país, pues te das cuenta que son sobre todo la región del Cibao Noroeste, que recibe mucho más cantidad de energía al día que otras regiones. Y también cómo se ve la diferencia. Es interesante que por estrato no es tanta diferencia, en estrato alto, medio y bajo, el promedio anda en un 20 y tanto %. 20 y tanto % de horas al día. Sí, que yo creo que ahí la lectura del dato es que, a ver, estamos bien no solamente en lo que se recibe, sino también en un poco lo que decía anteriormente con el agua, la desigualdad que se refleja en el agua no se refleja tanto aquí en materia de materialidad. Y obviamente lo que te está diciendo eso es, o sea, refleja los esfuerzos que sí se han hecho, ¿no?, constantemente a nivel de política pública para mejorar condiciones de energía eléctrica. Diana. Ok, para terminar entonces con el tema de los servicios a los cuales tienen acceso los dominicanos, en términos de acceso al Internet, tanto que hablamos de esto con el tema de las clases virtuales y demás, ¿cómo estamos realmente en acceso al Internet en los hogares dominicanos? Sí, Juli. Sí, bueno, por la relevancia que tienen las TIC para la República Dominicana, en hogar, todos los años se investiga sobre la tenencia y uso de los hogares de TIC. En el caso específico de Internet, se investigó sobre la tenencia en el hogar de ese servicio. En hogar pone de relieve que el 46% de los hogares tienen el servicio de Internet. Si comparamos este dato con el obtenido en el hogar del 2018, hay una sustantiva mejoría en cuanto al servicio, puesto que en el 2018 solo el 31% de los hogares tenían el servicio. ¿Y en cuál parte de del territorio es inferior el acceso al tema del Internet? Sí, bueno, si bien es cierto que ha habido un gran aumento de los hogares que tienen acceso al servicio de Internet, todavía siguen persistiendo grandes disparidades en cuanto a la tenencia de ese servicio en términos territoriales. Por ejemplo, la ENOGAR pone de manifiesto que en el Valle, una de las regiones más pobres del país, solamente un 21.3% de los hogares
tienen ese servicio. Esa es la región que menos tiene acceso a Internet. Exacto. De todo el país. ¿Y cuál es la que más? La que más tiene es la del Cibao Norte, con un 58.1% y a seguir. Yo veía que los cibaeños estaban mejor que los, sobre todo los cibaeños noreste. Yo habría creído que era Santo Domingo, pero mira, pues te equivocaste, te equivocaste. Te equivocaste. Lo que sí gusta mucho eso. Lo que sí es importante decir que a pesar de que hay Internet, el 75.4% de los hogares no tienen computadora. Sí. Entonces el Internet puede ser que sea utilizado como Wi-Fi. Exacto. Para los teléfonos celulares. Para los teléfonos móviles, básicamente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la educación, cómo fue en el 2020-2021, cuántas personas realmente siguieron las clases de manera virtual, cuántas personas no se inscribieron y dejaron todo, y a través de cuál medio era que veían más las clases, que fueron pagadas muy caras, y hay que decirlo, por el Ministerio de Educación, derivando millones de pesos a través de canales de televisión, para plataformas, etcétera. Pero también vamos a hablar de las mujeres, quienes trabajan más, quienes estudian más, cuando regresemos después de la pausa.